Hola, bienvenidos a este canal, se llama Mormonismo el Desnudo. Pues lo que vamos a tratar de este tema es sobre la maldición de los lamanitas en el libro de Mormón. Bienvenidos a todos aquellos que sean creyentes y no creyentes para poder tener una información un poco más desnuda o libre en cuanto a estos temas. Pues para los que no sepan, se considera presidente de la Iglesia al profeta, vidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es un ejemplo de lo que dijo el presidente de la Iglesia en la conferencia de octubre de 1986. Y dijo, al igual que el arco se derrumba si le quitas la piedra clave, así también toda la Iglesia permanece o cae en base a la veracidad del libro de Mormón. Es una afirmación bastante interesante. En otras palabras, en cuanto al libro de Mormón, si el libro de Mormón es verdadero, la Iglesia es verdadera. Y si el libro de Mormón es falso, la Iglesia es falsa. Uno de los apóstoles actuales, el elder Jeffrey R. Holland, dijo, o el libro de Mormón es lo que el profeta José dijo que es, o esta iglesia y su fundador son falsos y fraudulentos, un engaño desde el principio. En otras palabras, nos está diciendo que el profeta José Smith dijo que el libro de Mormón es verdadero, por lo tanto la iglesia es verdadera, y si no, pues entonces él sería un profeta falso y todo sería falso. Otra vez nos da una falsa dicotomía de que solamente puede haber algo verdadero y algo falso. Pero eso será un tema de otro día. También nos dijo, aceptamos a José Smith como un profeta y al libro como la palabra milagrosamente revelada y venerada del Señor, que en realidad es, o entregamos al infierno tanto al hombre como al libro por el devastador engaño. No obstante, no nos quedemos en un absurdo término medio en lo que respecta a las maravillosas cualidades de la imaginación de un jovencito o a su extraordinaria destreza para crear una frase literaria o una obra literaria. Esa posición no es digna de aceptación desde el punto de vista moral, literario, histórico ni teológico. Otra vez nos está dando aquí lo que se conoce como falacia divina, un pensamiento blanco y negro, una falacia de causa simple. Entonces, eso es lo que vamos a examinar en este canal. Bueno, para los que no sepan, el libro de Mormón en su introducción dice que es un relato escrito por la mano de Mormón sobre las planchas tomadas de las planchas de Nefi. Y en este libro, que es un libro sagrado para los miembros de Jesucristo de los Santos Últimos Días, dice, por tanto es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel. Es decir, este libro está escrito para ellos, para los lamanitas. Vamos a ver después quiénes son los lamanitas. Y también a los judíos y a los gentiles. Entonces está escrito para estos tres pueblos. Pero en sí, la base de lo que explica el libro de Mormón es hacia los lamanitas. En la introducción del libro dice, el registro contiene un relato de dos grandes civilizaciones, una que llegó procedente de Jerusalén en el año 600 a.C. y tiempo después se dividió en dos naciones conocidas como los nefitas y los lamanitas. La otra había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de jareditas. Después de miles de años todos fueron destruidos, con excepción de los lamanitas, los cuales en la actualidad, el libro dice, se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas. Eso es lo que dice en la actualidad. Se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas. Pero antes del 2016 decía, con excepción de los lamanitas, los cuales son los antecesores principales de los indios de las Américas. Antes decía, antes del 2006 decía que eran los antecesores principales de los indios de las Américas y ahora ya se ha cambiado. Dice que simplemente son los antecesores de los indios de las Américas. Han quitado esta palabra. Es interesante porque según cómo avanza la ciencia igualmente, se ha demostrado de que genéticamente no hay compatibilidad de que vengan de Jerusalén, de Israel, sino que más bien provenimos de Asia,
los americanos nativos, venían de Asia, entonces ya han tenido que cambiar. Pues, ¿qué nos dice el libro de Mormón en sí? Pues el capítulo de segundo de Nefi, del 5 al 21 al 24, dice: Por tanto se cumplió la palabra que el Señor me habló diciendo, por cuanto ellos, refiriéndose a los lamanitas, no quieren escuchar tus palabras, serán separados de la presencia del Señor, y aquí fueron separados de su presencia. Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición, a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscura, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Es decir, aquí, según Nefi, Dios les cambió, les dio una maldición, y antes eran blancos y sumamente bellos, pero ahora les hizo que sean una piel de color oscura para que no atrajeran a los de su pueblo. Estas imágenes que están aquí son imágenes reales del libro de Mormón para los niños. Entonces, son imágenes que está hecha por ellos para los miembros de la iglesia. No son imágenes que se ha cogido por cualquier sitio. Aquí es interesante, si veis aquí en estas imágenes, todos los que supuestamente son justos son blancos, como nos pone aquí en la primera imagen, blancos, bellos y deleitables. Y ya los que se han separado de la presencia de Dios y les han puesto una maldición por no cumplir con los mandamientos, se les haya hecho la piel oscura y son más bien como salvajes. En segundo Nefi 5, 21, 24 dice: Y así dice el Señor Dios: haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición. Y el Señor habló y así fue. Y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto. Entonces, todos los que no iban con el pueblo de Nefi, como Lamán y Lemuel, que son los que se separaron del pueblo de Nefi, de su hermano Nefi, fueron malditos, y malditos eran sus descendientes, porque se han separado de ellos, ¿no? La descripción de los antepasados de los nativos americanos según el libro de Mormón son malditos, son inicuos, piel de color oscura, no atractivos para los nefitas, así no pueden atraer a sus mujeres. Son ociosos, son malos, son astutos, cazan animales salvajes, es decir, que no viven de la agricultura, sino que vivieron de la caza como humanos prehistóricos. Esa es la perspectiva que te hace ver el libro de Mormón sobre quienes fueron los lamanitas. En Jacob 3, 5, 8, 9 dice: He aquí que los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel. Es interesante porque aquí en el libro de Mormón nos está diciendo que y la maldición que les ha venido sobre la piel. Nos está haciendo un énfasis de que la maldición fue la piel oscura. En todas las escrituras que hay en el libro de Mormón, el énfasis es que la maldición que Dios dio a los lamanitas fue ponerles una piel oscura para que así no atrajeran a los del otro pueblo. Y igualmente, una vez que dice que si te mezclas con ellos, tus descendientes también tendrán esta misma maldición, es decir, tendrán una piel oscura. A no ser que os arrepintáis de vuestros pecados, su piel será más blanca que vuestra piel. Eso es porque los nefitas en este momento estaban teniendo más de una esposa y estaban cometiendo lo que se diría adulterio. Entonces está diciendo aquí Jacob que si es que no se arrepienten los nefitas, los lamanitas que tienen la piel oscura aún tendrán la piel más blanca que ellos. Por tanto os doy un mandamiento, el cual es la palabra de Dios, que no los injuréis más a causa del color
oscuro de su piel, ni tampoco debéis ultrajarlos por su inmundicia. Antes de bien debéis recordar vuestra propia inmundicia y recordar que la de ellos vino por causa de sus padres. Eso a mí me suena más bien algo genético, ¿no? Que si eres de piel oscura, tu hijo saldrá oscuro y, y así continuamente. No tiene nada que ver, desde mi opinión, con una maldición. Pero bueno, vamos a inspeccionar todas estas cosas. Aquí Alma, un profeta, dice: y los amalecitas se distinguieron de los nefitas porque se habían marcado con rojo la frente, a la manera de los lamanitas. Sin embargo, no se habían rapado la cabeza como los lamanitas, pues estos se rapaban la cabeza y andaban desnudos, con excepción de una faja de piel que ceñían alrededor de sus lomos, y también su armadura que llevaban ceñida alrededor de ellos, y sus arcos y sus flechas y sus piedras y sus ondas, etc. Y la piel de los lamanitas era obscura, conforme a la señal que fue puesta sobre sus padres, es decir, una señal que fue puesta sobre los padres. ¿Cuál es la señal? La piel oscura. ¿Cuál es la maldición? La piel oscura, la cual fue una maldición. Lo pone ahí. Alma lo está explicando claramente, que es una maldición y es la manera de mostrar esta maldición a los demás, al otro pueblo, es por medio de esta señal que es su piel, ¿no? Sobre ellos por motivo de su transgresión y su rebelión en contra de sus hermanos Nefi, Jacob, José y Sam, que fueron hombres justos y santos. Almas 3:4 al 8 nos dice: y sus hermanos intentaron destruirlos, por lo tanto fueron maldecidos. Y el Señor Dios puso una señal sobre ellos, sí, sobre Lamán y Lemuel, también sobre los hijos de Ismael y en las mujeres ismaelitas. Y se hizo esto para distinguir a su posteridad de la posteridad de sus hermanos, para que por ese medio el Señor Dios preservara a su pueblo, a fin de que no se mezclara ni creyeran en tradiciones incorrectas que causarán su destrucción. En este podemos ver las imágenes. Estas imágenes no son del Libro de Mormón, son imágenes de cómo tenía la perspectiva los indígenas americanos en la época. Es decir, se pintaban la cara de rojo, tenían fajas alrededor de sus lomos, es decir, en sus cuello, alrededor de su cuello, y utilizaban collares y cosas de estas. En tercer Nefi nos dice: y aconteció que aquellos lamanitas que se habían unido con los nefitas fueron contados entre ellos. Y les fue quitada su maldición, y su piel se tornó blanca como los de los nefitas. Es decir, si es que tú eras un lamanita que habías transgredido o habías ido en contra de los preceptos de Dios, tenías esta maldición, pero si te arrepentías y volvías a Dios, esta maldición se iba y su piel se tornaba otra vez blanca. Lo dice en el versículo 15: y les fue quitada su maldición y su piel se tornó blanca. Siempre en el Libro de Mormón siempre hace esta comparación entre la maldición y su piel, que es algo que va junto, no va solo. La maldición es la piel oscura. Y entonces en este caso lo está resaltando diciendo que la maldición le fue quitada y su piel se tornó blanca, como los nefitas. Pero esto es así en todo el sistema. Vamos a comprobarlo. El marco bíblico para entender el mundo en el siglo XIX, es decir, alrededor de la época de José Smith, a partir de 1800 hasta 1900. Entonces, los euroamericanos, es decir, los europeos que llegaron a América y después ya vivieron ahí, tuvieron la primera, segunda, tercera generación, etcétera, etcétera, creyeron literalmente en la Biblia y por tanto fue un tema de mucho interés postular sobre el origen de los nativos americanos. Eso es algo que muchos no entienden, de dónde vienen esas ideas, pero para poder entender el contexto tienes que saber qué es lo que se pensaba en esa época. Según sus creencias, los nativos tendrían que haber llegado a las Américas después del diluvio y haber venido de uno de los 3 hijos de Noé
y les interesaba saber de qué pueblo del viejo mundo provenía. Fue en este contexto sociocultural que el libro de Mormón salió a la luz para responder a los orígenes de los nativos americanos. Esta situación siempre estaba en el día a día social y cultural de la época, especialmente en la época de José Smith, el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, el mito de los constructores de los montículos o túmulos. En los Estados Unidos hay unos montículos, como se muestra en la fotografía 1 y 2, que no se sabía de dónde venían y cómo se habían hecho. Entonces, hay un mito y se especulaba mucho sobre esto. En el siglo XVIII y el siglo XIX surgió el mito para explicar la existencia de movimientos de tierras prehistóricos. Dado los prejuicios que los euroamericanos tenían, no podrían creer que los nativos eran capaces de construir los montículos, por tanto surgió el mito de que los construyó una raza superior que fue extinguida por los nativos. Muchos creyeron que la raza extinguida era una raza blanca y unos postularon que eran israelitas. Dada la presencia de huesos y armas de guerra dentro de los montículos, se creía que la raza superior fue extinguida por medio de una batalla y fueron enterrados ahí mismo, en los túmulos. Ese era el pensamiento general que se tenía en esta época. Es decir, los euroamericanos pensaban, no, los nativos no pueden ser tan listos para poder construir estas cosas, no tienen la capacidad suficiente, por lo tanto ellos no podrían haberlo hecho. Tiene que haber sido una raza blanca superior y claro, entonces al encontrar huesos y esqueletos y armas de guerra, entonces obviamente esto ayudó a la creación de este mito de que esta raza superior fue muerta en batalla y claro, y ellos fueron enterrados ahí. Y ese es el pensamiento que se tenía en esta época, ¿vale? ¿Por qué es importante saber esto? Pues por lo siguiente. Aquí en esta imagen podemos ver uno de estos montículos, cómo se creía en la época, en el cual se ve unos huesos, cosas de guerra y cómo lo están buscando, ¿no? Aquí le podemos ver un poco más en perspectiva para que esta visión que ellos tenían. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante por lo siguiente. Si no sabéis que el cerro de Cumora, ¿qué es? Pues el cerro de Cumora es una montaña que es una montaña especial para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los prejuicios de los euroamericanos hicieron necesario la existencia de una raza superior en las Américas para explicar estas construcciones. La creencia en la Biblia necesitaba que los nativos americanos fuesen originalmente del viejo mundo. La Biblia cuenta la historia de Caín y que le vino una maldición por matar a su hermano Abel. En el siglo XIX se entendía generalmente que esto explicaba el origen de los africanos y por qué son negros. Es decir, ya que ellos son negros y vienen vienen de descendencia de Caín y tienen que ser siervos de siervos, por lo tanto están subyugados a nosotros. Y de hecho esa era una de las tantas razones por las cuales fue la explotación y la esclavitud de todos los africanos, de todos los de raza negra. Sin embargo, carecían de una explicación del origen y el color de la piel de los nativos americanos. Esto ya es un poco más interesante. Lo de Caín explicaba a los negros, los que vienen de África, y en cambio los lamanitas, es decir, los nativos americanos que también son oscuros, no son negros, pero son morenos. Entonces no sabían ellos por qué eran morenos, tenían que postular ideas. Entonces, suponiendo que Dios había creado al hombre con piel blanca y que los blancos eran una raza superior, porque ellos son morenos, entonces no entendían. Entonces, ¿cuál fue la explicación? Básicamente la explicación fue que si ellos eran blancos, Dios los maldijo, por lo tanto tenían una maldición y se empezaron a ser más oscuros. Esa era la idea y esa es la idea que nos transmite el libro de Mormón. Pero hoy en día sabemos que las ideas del pasado referente a los nativos son erróneas, son completamente fuera de lugar. Los nativos americanos llegaron a las Américas desde Siberia por medio del estrecho de Bering aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, y se estima que el diluvio global habría sucedido en el año 2348 a.C. Por lo tanto, no hay cabida. Claro, ellos tenían que dar
una explicación un tanto, por decirlo, lógica, de que claro, con el diluvio todo se llenó de agua, por lo tanto no podían haber venido antes, tenían que haber venido después. Pero sabemos que esto no es real, no es así. Los nativos americanos construyeron los túmulos. No fueron ninguna raza superior, fueron los mismos nativos americanos. El color de piel original de los humanos, de hecho, es negra, y a lo largo de miles de años se ha cambiado por procesos evolutivos. De hecho, el ser blanco y el tener ojos azules son mutaciones recientes. Y cuando digo recientes hablo en términos evolutivos. Es decir, cientos de miles de años. Miles de años. La piel blanca es una mutación más moderna. Lo general es que todos en su origen éramos negros. Estas son imágenes de gente actual de Siberia, en el cual podemos ver claramente que tienen mucha similitud con los nativos americanos. Y esto ahora, en el siglo XXI. Imaginémonos en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo XVI, XVII, XVIII, eran muchas más semejanzas porque a lo largo del tiempo las cosas van cambiando, tradiciones se van perdiendo y cosas van viniendo nuevas. Entonces hay muchas similitudes de, de esto con los nativos americanos en América. En resumen, el libro de Mormón refleja las ideas dominantes en Estados Unidos en el siglo XIX. Esas mismas ideas nos parecen extrañas e incoherentes en la actualidad, pero habrían encajado perfectamente en el entorno de José Smith. Pero vamos a hacer un estudio sobre el libro de Mormón en el manual de instituto del alumno. ¿Qué es lo que nos dice el manual de la iglesia que enseña a los jóvenes de la iglesia? ¿Cuál era la maldición? En el manual dice que la maldición queda claramente definida en el versículo 20, como estar separados de la presencia del Señor. Eso es lo que dice el manual. ¿Pero eso es real? ¿Eso es lo que dice? Vamos a examinarlo. Antes de empezar a examinar, vamos a ver aquí una interesante semejanza. Amulón, que era nefita, es decir, uno de los cuales guardaba los mandamientos, pero este Amulón nefita era un nefita desertor y era un nefita, por decirlo así, malo, porque después incumple las leyes de Dios, no es obediente con los mandamientos y hace muchas cosas como rapta a las hijas de los lamanitas. Luego utiliza a estas mujeres para que los lamanitas tuvieran compasión de ellos, llegan a tener puesto de liderazgo entre los lamanitas y maltrata al pueblo de Alma. El pueblo de Alma era un pueblo justo en términos de lo que explica el libro de Mormón. Pero a Mulón nunca se le cambió la piel. Siguió siendo blanco y rubio. Es la forma que muestra el libro de Mormón. Entonces no se le cambió la piel. Siguió siendo blanco. Pero antes nos decían que si es que eras la manita y guardabas los mandamientos, tu piel se volvía más blanca. Entonces en este caso no es al revés. Es interesante. En cambio, el rey Lamanita, que era supuestamente malo en términos de lo que nos explica el libro de Mormón, seguía siendo moreno y salvaje y todo lo que nos ha dicho. Entonces, ¿qué nos dice segundo Nefi? En el versículo 20 dice, por tanto se cumplió la palabra que el Señor me habló, diciendo, por cuanto ellos, los lamanitas, no quieran escuchar tus palabras, serán separados de la presencia del Señor. Y aquí fueron separados de su presencia. En este versículo no nos dice nada sobre cuál es la maldición. No nos dice nada. Y en el manual del instituto nos está diciendo que en este versículo nos dice claramente cuál es la maldición. En el versículo 21, en cambio, dice, y él había hecho caer una maldición sobre ellos. Sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, y aquí está la maldición, el Señor Dios hizo que les cubriese una piel de color oscuro para que no trajeran a los de mi pueblo.
En el versículo 21 sí nos dice cuál es la maldición. En versículo 23 dice, y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con tu posteridad, con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición. Entonces, si se mezclan y serán maldecidos con la misma maldición, ¿cuál será? Obviamente será la piel negra, o la piel oscura en este caso, ¿no? Entonces, no es que la maldición es la separación de Dios, no es esa. Y esa es una forma en cómo ah, nos da algo para hacernos confundir y hacernos creer algo que no es. Y ese es el hecho por el cual estoy haciendo este video, ¿no? Para poder tener la información real. Y una vez teniendo la información real, uno puede decir qué es lo que quiere y ya está. Y el Señor le habló y así se fue, y así fue. Y eso es lo que dijo Nefi, que le dijo Dios que se haga. Entonces en Jacob 3 dice, he aquí los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel, y la maldición que les ha venido sobre la piel. Nos está hablando claramente que la maldición es la piel oscura. En Alma 3.6 dice, la piel de los lamanitas era oscura conforme a la señal que fue puesta sobre sus padres, la cual fue una maldición. Nos vuelve a decir que la maldición es la piel oscura. Entonces, el manual de instituto lo que dice de que la maldición fue la separación de Dios no es correcto. Está faltando a la verdad. Según las propias escrituras, vaya, no me lo estoy inventando yo. Entonces, según el libro de Mormón del manual del instituto, lo que enseñan a los jóvenes dice, ¿cuál era la marca o la señal que les puso los lamanitas? ¿Cuál es la marca o señal que se les puso? Bueno, dice, en la época de Nefi, la maldición de los lamanitas fue que fueron separados de la presencia del Señor. A causa de su iniquidad. Hemos visto que esto no es verdad. El versículo 20 no dice nada de eso. Eso significaba que el Espíritu del Señor fue retirado de sus vidas. Cuando los lamanitas más tarde abrazaron el Evangelio de Jesucristo, la maldición de Dios no los siguió más. Es decir, supuestamente se volvían blancos. Es decir, eras culpable, cumplías los mandamientos, te arrepentías y ya te volvías blanco otra vez y bello. Pero eso no es así. El libro de Mormón también declara que a los lamanitas les sobrevino una marca de piel oscura. Aquí intentan pasar la maldición como otra cosa, intentar ver que una marca o señal es lo de la piel oscura. Vamos a ver, vamos a examinar esto. Leo otra vez. El libro de Mormón también declara que a los lamanitas les sobrevino una marca de piel oscura después de que los nefitas se separaron de ellos. Y después dice el manual. La naturaleza y la apariencia de esa marca no se comprende plenamente. Qué interesante que no se puede comprender plenamente. Al principio la marca distinguía a los lamanitas de los nefitas, posteriormente al entremezclarse los nefitas y los lamanitas, pasando por periodos de iniquidad y rectitud, la marca se volvió irrelevante. Entonces, si os fijáis cómo intenta minimizar lo que es la marca o la señal. Ahora aparentemente no se comprende plenamente y no se sabe. Y eso es lo que dice el manual de instituto. Pero ¿qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los apóstoles de la iglesia en cuanto a esto? Pues los profetas, videntes y reveladores modernos, cuando digo modernos me refiero a que son a partir del siglo XIX, siglo XX, no profetas antiguos como en la Biblia describe, que son miles, cientos de años atrás, ¿no? Dice, el apóstol Lee Grant Richard dijo esto. Ahora, el indio, nosotros sabemos por qué su piel ha cambiado. No. El libro de Mormón nos lo explica. Y tiene una piel oscura, pero tiene la promesa que a través de ser fiel, ellos se volverán un pueblo blanco y deleitable. Ellos se volverán un pueblo blanco y deleitable. Aquí está haciendo referencia a que su piel y el indio tiene una piel oscura. Claramente. Pueden mirarlo esto
cuando fue entrevistado por Wesley P. Walter el 16 de agosto del 78. Esto es información de la iglesia. Pues, ¿qué dijo otro profeta? ¿Qué dijo el apóstol Wilford Woodruff? Y este apóstol después fue presidente de la iglesia, es decir, el líder de la iglesia, aquel que tiene relación directa con Dios y transmite a la congregación, a los demás, al pueblo, ¿no? A los feligreses. Él dijo: los lamanitas, ahora un pueblo pisoteado, son un remanente de la casa de Israel. La maldición de Dios les ha seguido a ellos como lo ha hecho a los judíos. Sin embargo, a los judíos no se les ha oscurecido la piel como a los lamanitas. El profeta o el apóstol está hablando sobre que la maldición fue la piel de color oscuro. Y además está haciendo una comparación de que a los judíos no se les ha oscurecido la piel como a los lamanitas. Y esto fue lo que él dijo en el diario de discursos. Lo podéis comprobar si queréis. Entonces los profetas, que son los que tienen que guiar a la iglesia, y aquel que tiene revelación directa y contacto directo con Dios para guiar espiritualmente, ¿dónde tenía base? ¿Cuándo Dios le dijo esto? Y si Dios le dijo que la maldición es esta, ¿por qué después enseñan otra cosa a los jóvenes de la iglesia? Pero vamos a ver algo más. Esa es una publicación oficial de la iglesia en 1976. Esta publicación se utilizaba para predicar el evangelio a los lamanitas. Los lamanitas y el libro de Mormón. Esto está en inglés, entonces la traducción la tengo aquí al lado. Y dice: vosotros, nativos americanos a quienes se les llaman indios, ¿quiénes sois? ¿De dónde vinisteis? ¿Sabéis que vuestros antepasados eran una vez una nación fuerte en el continente americano? Evidencias de las grandes naciones de vuestros antepasados se han encontrado en este continente. Se ha aprendido mucho sobre vuestro pueblo por medio de estudiar estas evidencias. Sin embargo, la mejor fuente de información verdadera que os habla de quiénes sois, de dónde vinisteis y lo que podéis conseguir se encuentra en el libro importante, el libro de Mormón. Obviamente utilizaban esto para poder predicar el evangelio a los nativos americanos. Se formaron dos grupos quienes pelearon entre sí. Un grupo se llamaban los nefitas y otro se conocía como los lamanitas. A los lamanitas les marcó el Señor con una piel más oscura. Entonces, ellos son lamanitas y estos son nefitas. Recordemos de que el libro nos cuenta de que todos ellos vinieron de Israel por medio de una familia que era Ley, el padre, y trajo todos sus hijos, su esposa, y también se juntó otra familia, los hijos de Ismael, y todos ellos viajaron hasta llegar a lo que es el continente americano. Entonces, en teoría, todos eran blancos, bellos y deleitables, pero después unos se pusieron en iniquidad, que se conocieron como los lamanitas, y los que hicieron lo bueno eran los nefitas. Entonces Dios les castigó a los lamanitas, como hemos visto, poniéndoles una piel oscura, y que sean aborrecibles para los nefitas, que seguían siendo blancos y bellos. Y hay otro apóstol que también después llegó a ser presidente, se llama Joseph Fielding Smith, y él dijo esto: es interesante, miren lo que dice. Después el pueblo se olvidó nuevamente del Señor y se levantaron disensiones. Algunos de ellos tomaron sobre sí el nombre de lamanitas y la piel oscura volvió. Cuando los lamanitas se arrepientan completamente y reciban sinceramente el Evangelio, el Señor ha prometido quitar la piel oscura. Quizás haya unos lamanitas hoy en día a quienes se disminuye el pigmento oscuro. Muchos de los miembros de la iglesia entre los indios Cotawa podrían pasar fácilmente como alguien de raza blanca. Esto son el tipo de comentarios y el tipo de aseveraciones y afirmaciones que hace un apóstol
miembro de la iglesia y que después llega a ser el presidente de la iglesia, sobre la piel oscura y sobre los lamanitas. Otro profeta, no estamos hablando muy tarde, estamos hablando de 1960, hace poco tiempo relativamente, dijo: se acerca el día de los lamanitas. Durante años se han estado haciendo más deleitables, y ahora se están haciendo blancos y deleitables como se les prometió. Los niños del programa de alojamiento en Utah suelen ser más blancos. Vale, en Estados Unidos, en esta época y en épocas anteriores, había un programa en el cual cogían a hijos de nativos americanos, les ponían en casas y en familias ah, de, de miembros de la iglesia, y obviamente les enseñaban el inglés, les enseñaban su cultura. Cualquier persona diría: ah, interesante, les estaban haciendo una integración. Bueno, sí, podría considerarse así, pero también se podría considerar que estaban haciendo un genocidio cultural en cuanto a sus valores y su sistema cultural. Pero bueno, eso es otro debate. La cuestión es que les metían en estas casas, y les enseñaban todas estas cosas, y él dice que los niños del programa de alojamiento en Utah suelen ser más blancos que sus hermanos y hermanas en los hogares, es decir, en la reserva, ¿no? En la reserva indígena. En una reunión estuvieron presentes un padre, una madre y su hija de 16 años, y era evidente que ella era un par de tonos más blanca que sus padres en la misma reserva. Estos jóvenes miembros de la iglesia se convierten blancos y deleitables. Un elder blanco bromeando dijo que él y su compañero donaban sangre regularmente en el hospital con la esperanza de que se acelere el proceso. Este hombre se llama Spencer W. Kimball, apóstol en este momento y luego presidente. Y esto no lo dijo a unos amigos, o esto lo dijo en una conferencia general en 1960. Que las personas que guardan los mandamientos se hacen más blancos, básicamente. Hay otro profeta que también después llega a ser el presidente de la iglesia, es decir, el profeta, vidente y revelador. Él se llama Brigham Young, y él dijo esto: uno puede preguntar a los inteligentes del mundo si pueden explicar por qué los aborígenes de este país son oscuros, aborrecibles, ignorantes y caídos en la profundidad de la degradación, es decir, los indios americanos. Y no sabrán responder. Yo os puedo responder en pocas palabras. Ellos son la simiente de José, y pertenecen a la casa de Dios, y Él los afligirá en este mundo, y salvará a cada uno de ellos posteriormente, aunque primero vayan al infierno. Cuando el Señor escoge un pueblo, Él hace convenios con ellos y les da promesas. Luego, si transgreden su ley, si cambian sus ordenanzas y rompen los convenios que Él ha hecho con ellos, Él les pondrá una marca, como es el caso de los lamanitas y otras partes de la casa de Israel. Sin embargo, con tiempo se volverán un pueblo blanco y deleitable. Sí, sí, eso es lo que dijo él, un pueblo blanco y deleitable. Brigham Young. ¿Por qué los aborígenes de este país son oscuros, aborrecibles, ignorantes y caídos en la profundidad de la degradación? Hemos hablado sobre esto, hemos visto, alguien con simplemente un poquito de ganas de investigar podrá darse cuenta sobre por qué los nativos americanos son un poco más oscuros. Ah, no tiene nada que ver con una maldición, ni con una marca, ni con nada que se le parezca. Pero según ellos, si guardan los mandamientos, serán blancos y deleitables. Yo más bien veo esto un bastante racismo, clasismo, etnocentrismo y esta situación de superioridad. Pero bueno, son hombres escogidos por Dios. No podemos hablar así. Después de haber escuchado de profetas y apóstoles modernos sobre el color de la piel de los lamanitas, podemos analizar nuevamente lo que ha aparecido en varios manuales de la iglesia, incluyendo Ven, sígueme del libro de Mormón,
del 2020. Dice, la naturaleza y la apariencia de esa marca no se comprende plenamente. Eso es lo que dice ah, este manual sobre la maldición que sobrevino a los romanitas. La naturaleza y la apariencia de esa marca no se comprende plenamente, lo cual hemos visto que faltan a la verdad, porque sí se comprende, lo han dicho ellos, lo dice las escrituras, lo han dicho los apóstoles, lo han dicho los profetas, pero claro, enseñan después otra cosa más light, porque si no sería bastante chocante, ¿no? Hoy en día enseñar estas cosas. Por lo tanto, vamos a decir que no se comprende plenamente. Se demuestra que el libro de Mormón contiene la narrativa de que los nativos americanos son morenos por causa de una maldición que Dios les puso por su desobediencia, lo cual se evidencia tanto en el libro de Mormón como en declaraciones de profetas modernos. Lo hemos comprobado. Hemos desnudado este punto. Se ve también que las ideas erróneas que salen en el libro de Mormón para explicar el color de la piel de los indígenas, su conexión con el viejo mundo y cómo podrían haber construido los túmulos y otras obras que se veían en las Américas son las mismas ideas que abundaban alrededor de Joseph Smith. Hemos comprobado este punto igual. Tanto el contenido del libro y la razón por la que se creó están enlazados con prejuicios raciales. Es decir, Joseph Smith tenía una idea, vio lo que se hablaba en el momento, en el contexto de su época, lo asumió e hizo una narrativa sobre esto, dando más o menos una explicación supuestamente lógica para la época de las situaciones porque los nativos americanos tienen la piel oscura. ¿Cómo responde la Iglesia ante los prejuicios raciales del libro de Mormón que hoy en día va en contra de la cultura social y la ciencia? Dicen que la maldición queda claramente definida en el versículo 20, lo cual hemos visto que no es así, como estar separados de la presencia del Señor. No dice la maldición como tal no queda definida, lo hemos comprobado. La naturaleza y la apariencia de estas marcas no se comprenden plenamente, eso lo dicen actualmente, porque no saben cómo responder. La otra cosa es que suelen decir que no se sabe quiénes son los lamanitas, un tema que tocará para otro video. Aunque hay mucha evidencia de que en el pasado decían que los lamanitas son los indios o los indígenas, para ser más exactos, los indígenas del continente americano. Pero claro, ya la evidencia científica demuestra que no es así, entonces ahora la nueva narrativa es de que no se sabe quiénes son. En el libro Principios del Evangelio, sobre la honradez, nos dice esto. Hay muchas formas de mentir. Cuando decimos algo que es falso, somos culpables de haber mentido, porque estamos diciendo algo falso. También podemos engañar intencionalmente a los demás por medio de un gesto o una mirada, por medio del silencio o diciendo solo parte de la verdad. Es decir, si nos quedamos callados o si solo contamos lo que nos interesa. Esa también es forma de mentir y de hecho lo dice su manual, el manual de principios del Evangelio. Siempre que de alguna manera hagamos que la gente crea algo que no es cierto, no estamos actuando con honradez. Muy interesante. El Señor no se siente complacido con la deshonestidad y tendremos que dar cuenta de nuestras mentiras. Satanás desea que creamos que mentir está bien. Él dice, mentid un poco, en esto no hay mal. Satanás nos alienta a que justifiquemos nuestras propias mentiras. Una persona honrada reconocerá las tentaciones de Satanás y dirá toda la verdad, aun cuando parezca que es en contra de su beneficio. Eso sería lo suyo y sería lo honrado, ¿no? Pero ¿realmente ellos llevan a cabo este principio? ¿El mismo principio que enseñan a las personas y a sus miembros sobre la honradez? Pues James F. Faust en octubre de 1996 también comentó acerca de este tema. Es necesario que todos sepamos lo que significa ser honrados. La honradez es mucho más que no mentir. Significa decir la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. Hay diferentes niveles de decir la verdad. Cuando decimos una mentirilla inocente, gradualmente podemos habituarnos a mentir. Guardar silencio es mejor que engañar.
El grado en el que decimos la verdad y nada más que la verdad depende de nuestra conciencia. Esto dijo un alto líder de la iglesia, un apóstol de la iglesia. ¿Crees que la iglesia actúa de acuerdo con sus propios principios de honradez? ¿Crees que dice toda la historia y toda la verdad? Pues hemos puesto el tema, lo hemos analizado y hemos visto lo que ellos dicen y lo que dicen las escrituras y vemos que no es así. Recibimos en la actualidad en la iglesia. Las escrituras y las enseñanzas de los santos de los últimos días afirman que Dios ama a todos sus hijos y que hace que la salvación esté disponible para todos. Dios creó las muchas diversas razas y etnias y ama a todos por igual. Como lo explica el libro de Mormón, todos son iguales ante Dios. Actualmente la iglesia rechaza las teorías formuladas en el pasado que consideraban la piel negra como una señal de desaprobación o maldición divina, o como un reflejo de malas acciones hechas en la vida preterrenal, o que venían los matrimonios interraciales como un pecado, y a las personas de raza negra o de cualquier otra raza o etnia como inferiores de algún modo o cualquier otra persona. Los líderes de la Iglesia condenan actualmente en forma inequívoca todo racismo pasado y presente y de cualquier manera que se manifieste. Eso es lo que dice actualmente. El racismo en la actualidad en la Iglesia. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, apóstol y después presidente de la Iglesia: nadie que haga comentarios ofensivos en cuanto a las personas de otra raza se puede considerar un verdadero discípulo de Cristo. Interesante. Vamos a leerlo otra vez. Nadie que haga comentarios ofensivos en cuanto a las personas de otra raza se puede considerar un verdadero discípulo de Cristo. Es decir, si alguien hace un comentario ofensivo en cuanto a personas de otra raza, no es discípulo de Cristo, ¿vale? Ni tampoco puede considerarse que esté en armonía con las enseñanzas de la Iglesia de Cristo. Reconozcamos que cada uno de nosotros es un hijo o una hija de nuestro Padre Celestial, que ama a todos sus hijos. Eso es lo que nos dijo en la Leona de mayo del 2006. Entonces, vamos a examinar si es que este principio han seguido también algunos líderes de la Iglesia. Bueno, pues ¿qué es lo que nos dijo Brigham Young, el presidente y apóstol de la Iglesia? Él dijo que los lamanitas eran oscuros, aborrecibles, ignorantes, caídos en la profundidad de la degradación. Y los nefitas, malditos, inicuos, piel de color, no los nefitas, sino Nefi dijo esto, que los lamanitas eran malditos, inicuos, piel de color oscuro, no atractivos, ociosos, malos, astutos y salvajes. Nadie que haga comentarios ofensivos en cuanto a las personas de otra raza se puede considerar verdadero discípulo de Cristo, ni tampoco puede considerarse que esté en armonía con las enseñanzas de la Iglesia de Cristo. Entonces, según lo que dijo el presidente Hinckley, el profeta y presidente de la Iglesia, Brigham Young, que fue apóstol y también presidente de la Iglesia, y también Nefi, que fue un apóstol, un profeta de la Iglesia del Libro de Mormón, ninguno de ellos entonces estaba en, armonía con las enseñanzas de Cristo y no se pueden considerar a ninguno de ellos como discípulos de Cristo. Y si ellos no eran discípulos de Cristo y enseñaban estas cosas, entonces todo ya se va diluyendo en cuanto a la veracidad de las enseñanzas de los profetas en la Iglesia y en cuanto al mismo Libro de Mormón. En 1980 el presidente Ezra Taft Benson enseñó que el profeta de la Iglesia tiene más importancia para nosotros que las escrituras. Interesante. El profeta es más importante que las escrituras. Y un profeta vidente, es decir, que esté vivo, es más importante que un profeta muerto. ¿Será porque se contradicen tanto? Un profeta dice una cosa en su época, otro profeta dice otra cosa después, y así cada uno va quitando cosas de lo que ha dicho otro.
ese es el motivo por el cual hay que creer siempre en los profetas videntes y no tanto hacer hincapié en las escrituras o en los profetas antiguos que han muerto. Pues bueno, esa es cuestión para vosotros y decidir. Nosotros hemos puesto el tema y, y la evidencia ahí. Hemos desnudado la maldición de los lamanitas. Pues te animamos a que puedas seguir examinando esto y nos vemos otro día. Bienvenidos aquí y hasta luego en Mormonismo el Desnudo.